Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero. Tenemos como invitado al presidente de la Asociación de ISAPRES, Hernán Doren. Muchas gracias, Hernán, por venir. Fernando, tenemos una nota también en una semana en que volvieron a hacer noticias por esas cosas que a ustedes no les gusta mucho hacer noticias, no porque no les guste los ingresos y las utilidades que tienen las ISAPRES, sino que porque hay que empezar a dar mucha explicación y bueno, para eso estamos. Así que veamos la nota introductoria. Son las cifras de ganancias más altas de la última década. Las ISAPRES de Chile consiguieron en el primer semestre de este año la no módica suma de 49.804 millones de pesos solo en ganancias. Cifra récord que alegró al sistema, pero que molestó a muchos. Que en muchos casos son como una bofetada para la gente que enfrenta un sistema que muchas veces no tiene las coberturas adecuadas. Un 45,7% más que el mismo periodo del año pasado. Y eso que el número de cotizantes de las ISAPRES no alcanzan los 4 millones de personas, o clientes como dirían algunos. Ya muchos hablan de que este sistema tiene fecha de término. Todo esto requiere urgentemente una reforma. Yo espero que la Comisión Presidencial, abocada a esta materia, lo antes posible evacúe un informe que permita renovar el proyecto de ley de ISAPRES en el Congreso para tener un fondo único solidario de salud con un 7% y terminar con esta vergüenza nacional. Nosotros hemos sido partidarios de introducir regulación. De hecho, en el gobierno del presidente Piñera tuvimos 2 proyectos de ley, que fue el Plan Garantizado de Salud, que todavía está en tramitación en el Senado y esperamos que se pueda reactivar. Y tenemos también la ley corta de ISAPRES, que lo que introducía era un IPC de la salud y otras situaciones. La directora de FONASA ya hizo la presentación de su idea, un fondo único de salud, el que se recaudará con el 7% que todo trabajador cotiza mes a mes. Manejado, eso sí, por el Estado. Lo que a nuestro juicio es malo, es pérdida de libertad. Acá lo que hay que tratar de hacer es nivelar hacia arriba el sistema, es decir, que las personas que hoy día están en FONASA, que son más del 85% de los chilenos, tengan acceso a una equivalencia de prestaciones de salud lo más similar posible a los que tienen la oportunidad de cotizar en un ISAPRE. La presidenta volvió a marcar su plan respecto a este tema. Que FONASA se transforme crecientemente en el seguro público de salud por excelencia en Chile. ¿Por qué? Porque es un sistema que incluye, que no discrimina a nadie. Mantener el sistema privado, potenciar lo público o que sigan cohabitando ambos con mayor regulación. Hernán, el diputado Macaya se le olvidó el IPC de la salud, que también fue una cosa que intentaron hacer durante el gobierno del presidente Piñera y que tuvo y que además tenía una concepción, que por eso tiene que ver con las utilidades, tenía una concepción de tener que ajustarse a los efectivos aumentos que se producían en el ámbito de la salud y que da la sensación, por lo menos por esta cifra de utilidades, que no es no está tan desequilibrado aparentemente los costos de la salud según se están reflejando en por lo menos las utilidades que están recibiendo. A ver, yo creo que hay que, en todas estas noticias y todos estos datos que se dan tienen que ser completos, porque dentro de las informaciones que se entregaban se hablaban de que eran las utilidades más altas de la última década. Claro, si eso se mira con un universo estable y que no se mueve. Pero resulta que las ISAPRES en esos mismos 10 años que están hablando subieron un 22% lo que son los afiliados. Entonces, si pretende que una industria o una actividad cualquiera que sube un 22% no tenga un aumento en sus legítimas ganancias, entonces ¿en qué país estamos? Y paralelamente con eso, hoy día el año no ha terminado. Y las utilidades, y lo he dicho una y mil veces, las utilidades del año pasado del sistema fueron de 1.000 pesos por beneficiario mes. Si hay alguien que piense de que eso es un robo o que es mucha la utilidad, bueno, es criterio de cada cual. Pero esa es la realidad del sistema el año pasado. Y paralelamente con eso, Fernando, yo debo decir de que todos los aumentos que han habido a lo largo del tiempo han significado que mantener un rango de utilidad que está entre el orden del 3 al 4% de las ventas. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que lisa y llanamente ha habido alzas en los costos, que es una realidad mundial. Esto yo creo que lo trataremos más adelante, pero los alzas de los costos de la salud es una realidad mundial y que no ha logrado ser solucionado en ninguna parte del mundo.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que un sistema que no recibe un peso de subsidio? Al revés, ustedes saben de que los afiliados a ISAPRES, o sea, las ISAPRES tienen que pagar el IVA sobre la cotización voluntaria, adicional sobre el 7%, y no recibe un peso del Estado. ¿Cómo lo hacen para financiarse? Nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población. En fin, hay una serie de factores que inciden en que, desgraciadamente, los costos suben. Ahora, como usted lo está contando, da la sensación de que no se puede llegar nunca a tener esta cantidad gigantesca de utilidades. Por lo tanto, le pregunto cómo la hacen, cómo se produce la utilidad. Bueno, estoy hablando. El año pasado... El año pasado me dijo que eran mil por sí, paciente y este mes, por mes. Y este mes, hoy día, hasta el primer semestre, ya estaba hablándose de alrededor de 2.000 y tantos pesos. Sí, la sumatoria de 3.100.000 beneficiarios que hay, si usted multiplica 3.100.000 por 2.000 y tanto, y lo multiplica por los 6 meses, da la cifra que se está llegando. Pero la cifra unitaria de utilidades es esa. Ahora, yo lo que digo es, si lo que se quiere es que haya un sistema privado, asegurador, que no gane nada, tampoco le soluciona ningún problema económico a nadie. Porque, hablando de cifras terminadas, de años terminados, que una persona, el valor, para que ustedes tengan una idea, el valor promedio por beneficiario es del orden de 50.000 pesos mensuales. Si en vez de pagar 50.000, paga 49.000, no le soluciona ningún problema económico. Y no va a tener quien le haga la pega. Esa es la realidad del sistema. Don Hernán, sáqueme una duda estadística. Usted está hablando de una utilidad de 1.000 y tantos pesos por beneficiario, por beneficiario. Eso el beneficiario son todos los beneficiarios. Sí, claro. Okay. Son cotizantes y cargas. De todos esos cotizantes y cargas, ¿cuánto efectivamente usan la ISAPRE? Porque hay algunos que no se enferman en ese periodo. Por lo tanto, el promedio ayuda a diluir un poco lo que ganaron. ¿Cuánto es efectivamente la masa que efectivamente paga o necesita la ISAPRE? Es que esto es la característica de un seguro. Los que no se enferman pagan a los que se enferman. Lógico, pero quiero tratar de llegar para entender la utilidad, quiero tratar de ver cuánto es la utilidad por paciente o por beneficiario que efectivamente usó la ISAPRE. Porque de esa manera uno sabe más o menos efectivamente cómo se produce la utilidad. Es que lo que pasa es que hay muchos beneficiarios y cotizantes que usan la ISAPRE que no solamente se obtiene utilidad, sino que le crean pérdida, obviamente. Para que ustedes tengan una idea, por eso. Todos pagan el 7%. O sea, no, en la ISAPRE la cotización promedio es el 10%. 10%. Es un 7% más un 3%. Ahora, hay otro tema que hablar con el famoso tema del 7%. Y el 7% realmente no es un 7% para salud. Es del orden de un 5 a un 5,5%, porque hay que descontarle un elemento que es único, si no en todo el mundo, son muy pocos los países que lo tienen, que es el subsidio de incapacidad laboral. Otro tema que sería interesante de tocar, porque realmente la cotización final y de lo que se usa para salud es ese porcentaje, que es ínfimo y menos que la mitad de lo que se paga en Colombia, casi la tercera parte de lo que se paga en Alemania. Entonces hay una realidad país que no es fácil de solucionar los problemas de salud con lo que hoy día se gasta en salud en Chile. Felipe. A propósito que ha mencionado Hernán dos veces el concepto de fondo respecto, creo yo, a lo que son las ISAPRE, que esto es de ser un seguro. Hay dos posibilidades, que sea un seguro privado de salud, la ISAPRE, o que las ISAPRE sean instituciones privadas que administran un seguro social. Y la diferencia entre esas dos cosas es fundamental, porque, por ejemplo, si se entiende, como mucha gente entiende, que las ISAPRE se crearon para ser instituciones privadas, pero que administran un seguro social, por definición, un seguro social que tiene que ver con salud, el ítem riesgo asociado a la salud estaría quedando un poco afuera de la lógica de funcionamiento de la ISAPRE, cosa que no pasa. Entonces, mucha gente alega que dice, bueno, ok, si van a administrar ustedes lo que es un seguro social, lo han administrado mal en términos de traspasarle permanentemente a través de los nuevos planes de salud este riesgo asociado a la salud, porque la definición de un seguro social es que no hay una conexión entre la contribución y el riesgo. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, creo yo. ¿Usted considera que las ISAPRE son un seguro privado de salud o que tienen que ver efectivamente con ser un seguro social?
A ver, Felipe. Los seguros privados de salud, uno, claro, le pueden cobrar lo que quiera y va a depender del riesgo de cada uno de los cotizantes, pero no es lo mismo que un ISAPRE, ¿no? Sí, lo que pasa está en que aquí hay una legislación que ya data de los años 80, que justamente se creó y fue una tarificación por riesgo. Y esa tarificación por riesgo hizo que se formaran las empresas ISAPRE. Y esas ISAPRES es las que han estado actuando dentro de esa ley. Ahora, se ha querido introducirle cambios estupendos. Sí, yo creo que en este momento, con todo lo que ha pasado y con los problemas, nadie dice que el sistema es perfecto. El sistema necesita mejoría, necesita cambio. Pero hagámoslo de tal forma de que creemos, los que creemos en el sector privado, que tengan la posibilidad de elegir, tanto en la atención como en el aseguramiento, que se puedan hacer esos cambios y que el sistema subsista. Pero quedémonos con el tema del riesgo. ¿No le llama la atención a las ISAPRES que cada vez que se ha judicializado, porque en los últimos 3, 4 años se ha judicializado una explosión enorme de miles de casos todos los años, que le ha costado, entiendo que 8.000 millones de dólares a la ISAPRES, cada uno de los juicios, porque en general los han perdido todos. De plata, de peso. De peso. En general lo han perdido todo. ¿No le llama la atención que lo hayan perdido todo? A ver, lo que pasa está en que, obviamente, que el tema de lo que son los recursos de protección ha sido un sistema en el cual las Cortes hasta el momento han fallado fundamentalmente por lo que es la forma. No se han ido nunca a un juicio por el fondo, y esto ha tenido que ver también con la disposición de las ISAPRES, que para ir a una discusión de fondo habrían tenido que entrar a demandar y crear una situación más conflictiva posiblemente de lo que hoy día se está viviendo. Y nos extraña mucho, ustedes, dentro de la cantidad enorme de juicios que habla, el rechazo que han tenido las Cortes ha sido hasta por alza de 500 pesos. Y hacen de repente juicios y observaciones en las cuales para este tipo, para tarificar, hay que tener previsto todas las contingencias que se pueden dar. Y yo lo que pregunto, ¿a qué plazo? Porque hay un tema que es bien simple de entender para lo que son los aumentos de costo. El alza de la frecuencia. En los años 90 se daban del orden de 9 prestaciones por persona al año. Hoy día llevamos cerca de las 25. ¿Cómo es un sistema capaz de prever con 20 años de anticipación a cuál es la cantidad de prestaciones que va a haber por persona? Y vamos, si nos asimilamos a la OECD y con los estándares de la OECD y todo, que tiene más de 40. ¿Cómo lo hacemos? Pero Hernán, tienen que estar haciéndolo muy bien para estar generando con todas esas situaciones las utilidades que están obteniendo. ¿Cómo lo hacen? Esa es mi pregunta. Bueno, lo hacen muy bien. Se hace de acuerdo a todo lo que es la legislación vigente, nada más. Sí, obviamente la legislación y el legislador se puso en los casos, porque lo puso claramente en la ley. Todos los años en marzo, las ISAPRES deberán presentar lo que van a ser las posibles alzas que pudieran tener sus distintos planes. Hernán, perdón Fernando, solo para cerrar este tema, pero desde lo legal uno puede entender la satisfacción de la ISAPRE, decir no estamos haciendo nada ilegal. Puede no compartirlo, pero puede entender esa satisfacción. Pero cuando, por ejemplo, los últimos 2 gobiernos de tendencia muy distinta, gobierno de derecha, Sebastián Piñera, gobierno de centro-izquierda, de Michelle Bachelet, las 2 autoridades máximas, ministro de Salud, Mañalich, ministra de Salud, Molina, usan el mismo término, abuso, para hablar de las ISAPRES. ¿Qué sensación le queda? ¿Están todos locos menos ustedes? No. Pero para dilucidar un poco si estábamos todos locos, o lo hacíamos tan bien o lo hacíamos tan mal, nosotros hace ya más de 10 años, o aproximadamente 10 años, que contratamos a la empresa Mori para que hiciera una encuesta de cómo nos veían nuestros usuarios. Y para sorpresa de ella y de muchos, la evaluación era mejor que la Coca-Cola. Ni ella se lo podía creer. Entonces, hay un tema y que tiene que ver en muchos ámbitos de acción. Cuando se le habla, oiga, ¿cómo son los políticos? No, los políticos son tales por cuales. Pero ¿cómo es fulano? Ah, no, ese es bueno. En las ISAPRES es algo similar. Y si vemos qué es lo que es el resultado de la encuesta y qué es lo que la gente quiere, claro que quiere más cobertura. Claro que no quiere que le suban los planes. Y eso está en el ADN de todo el ser humano. Pero ¿cómo lo hacemos cuando la realidad es esa? Cuando realmente la persona, si hay un promedio de edad en un país de 70 años, vas a gastar
10 veces más que lo que hay una sociedad de 30 años. Son realidades que son realidades mundiales, si no los inventa nadie. Fernando Villegas. Buenas noches, señor. Está claro que por buenas o malas razones hoy en día las ISAPRES están en la lista de enemigos públicos para mucha gente. Se instaló ya una misión satánica de las ISAPRES como unos tipos que explotan ferozmente la salud de la gente para hacerse rico. Esa es la realidad. Y aspiran a una salud gratuita, pública, gratuita, no sé en qué sentido, porque igual eso va a tener que salir de alguna parte, impuestos, alguna cosa así. Pero yo quiero preguntar algunas cifras de datos, porque efectivamente a veces se olvidan algunas cosas. Yo quiero preguntarle por dos cosas. ¿Cuántas atenciones de salud ustedes practican el sistema al año? O sea, ¿cuántas personas fueron al médico o se operaron o cualquier cosa? ¿Y cuánto pagan ustedes a los prestadores de ese servicio médico? Porque ustedes no son un sistema de salud, ustedes son un seguro de salud, cosa que mucha gente se le olvida todo el tiempo. Y creen que si uno tiene un seguro de incendio se te tiene que incendiar la casa al otro día, o lo contrario, estás gastando plata de más. Una cosa así. ¿Cuántas atenciones al año ustedes...? De alrededor de 70 millones de atenciones. 70 millones. Sí. ¿Y cuánto pagan a la...? Lo que pasa es que el cuánto se paga es un enorme abanico, digamos, ¿ah? Que es un tema también que hay que transmitirle a las personas, porque nos hemos, y no lo decimos nosotros, de repente salen en los diarios y todo lo demás, que un mismo examen, de repente en una parte cuesta 1 y en otra parte cuesta 3. Nosotros el año pasado hicimos una tremenda campaña diciendo a las personas que se informen, ¿ah? y que vean. Y ahí hay una gran tarea pendiente. Yo les pregunto cuánto ustedes, da lo mismo si les cobraron más o menos, cuánto el sistema paga a los hospitales, a los doctores, por las atenciones que ellos le han dado el promedio es del orden del 70%. Del 70% de lo que reciben. Y está dividido el 70% y el otro porcentaje... ¿Y cuánta plata estamos hablando, más o menos? A ver, en total son del orden de 3.500 millones de dólares lo que recibe el sistema. Es el 70% de eso, son 2.500. Ahora, lo otro obviamente que no es utilidad, lo otro está el subsidio de incapacidad laboral que hablaba antes y están los gastos de administración y venta. Y queda un margen que, como digo, históricamente oscila alrededor del 3%. Ya, la última pregunta que le quiero hacer, cosa que ustedes habrán estudiado, es si yo toco un botón y desaparecen las ISAPRES y tenemos salud pública mañana mismo. ¿Cómo se las arreglaría el sistema de salud pública para atender a 70 millones de prestaciones al año? ¿Creen ustedes que es posible con ese costo que usted mencionó de 3.500 millones de dólares? A ver, a mí me gustaría hacer dos precisiones al respecto. Esta idea que anda dando vuelta y que están hablando de hacer un fondo único con el 7% de todos los afiliados. Perdón, aclaremos que no es que anda dando vuelta, es la comisión asesora presidencial para el tema de la salud en Chile. Es un poco más que la gente hablando. Bueno, de acuerdo, pero como estamos hablando a 10, 12 años plazo, han habido dos comisiones anteriores que también sacaron proposiciones y finalmente el gobierno que va a tener la responsabilidad. Resulta que si juntamos todo el 7%, juntamos el 7% del FONASA y el 7% de las ISAPRES, y les descontamos a ambos sectores el subsidio de incapacidad laboral, las platas que quedan disponibles son prácticamente las mismas. No hay un incremento de mayor disponibilidad para la gente de FONASA. Entonces, lo que yo digo, si dicen que con este nuevo universo van a hacer mejor las cosas, van a evitar, como no lo dice ni siquiera la oposición, lo dijo el senador Girardi la otra vez en tuiteo, que hay 3 millones de personas esperando atención. Cuando la gente, para entrar a lo que es el auge, resulta que, porque se habla de la cantidad de espera, cuando han sido ya certificados de que tienen esa patología, pero para eso tienen que haber entrado primero y haber un especialista, ¿no? Y cuando le dan la hora para 6 meses después, esa persona que tiene la patología auge no existe como tal. Entonces, yendo a la pregunta, la solución, la gente lo que tendría es la misma solución que tiene hoy día. Y para que ustedes tengan una idea, y yo creo que FONASA en muchas cosas lo hace bien, pero ustedes deben saber que la cuenta promedio, la bonificación promedio que hay en una clínica privada para una persona adscrito al FONASA es del orden del 10%.
la bonificación por día cama es del orden de 2.000 pesos. Y los que tienen alguna idea de cuánto cuesta una cama en una clínica privada sabrán que la cifra es por lo menos 100 veces mayor. Esa es la realidad que hoy día vive en general el FONASA. En todo lo que es la atención institucional, claro, se ve más económico, pero la realidad está en que la gente no tiene la oportunidad para solucionar su problema de salud. Bueno, entre otras cosas hay una serie de factores que hacen que eso que usted está relatando tenga sentido o tenga realidad. Generar condiciones de salud para que se puedan atender las personas como se atienden en una clínica privada, implicaría mucho más de estos 3.500 millones que trataba de llegar Fernando, inconmensurablemente más. Y históricamente, yo insisto, históricamente cada vez, y lo mismo que la reforma educacional, históricamente se ha hecho lo indecible para tener mundos separados al respecto. Por eso se creó una ley específica para que existiese un mundo de salud privada que se paga sobre la base de la obligación que tienen las personas que quieren ese mundo privado de este 10% que estamos hablando. Y el otro es el que no puede pagar aquello y por lo tanto tiene que ir a FONASA, y que ocurre exactamente lo mismo, a la corta o a la larga, lo mismo que ha ocurrido en educación. Se empieza a generar condiciones para que eso, de alguna manera, por múltiples razones, languidezca, se desvirtúe, no tenga la misma característica, mientras en otros lados se inauguran grandes clínicas y que me parecen perfectamente bien, pero que indudablemente debe ser odioso, incluso para las mismas personas que las administran, de advertir desde un punto de vista de su vocación que no puede haber gente del país que está en condiciones de poder recibir el mismo tratamiento que ellos dan cotidianamente. Entonces, el punto, Hernán, que le quiero preguntar es: ¿han tenido ustedes dificultades en la Asociación de ISAPRES por primera vez en los últimos años? ¿Se ha retirado más vida de la Asociación de ISAPRES? Incluso está denunciado un poco el tratamiento de salud. Colmena también se retiró, que era la más grande de todas. La pregunta es, ¿esto tiene que ver con cómo funcionan ustedes o tiene que ver con visiones distintas de cómo funciona o debiera funcionar la salud para todo el país? A ver, yo creo que ante el escenario que se planteó ya a partir del fallo del Tribunal Constitucional, que ya en 4 años, indudablemente que se creó toda una situación en la cual nosotros pensamos que quienes debían resolver ese tema tenían que ser los organismos legisladores, o sea, el gobierno y el Parlamento. Porque las reformas que requiere hacer el sistema no pueden pasar por la simple voluntad de las ISAPRES. Hay una serie de normativas y otras que tienen que pasar por ley. Entonces, resulta que cuando se dio este escenario, indiscutiblemente que hubo distintos posicionamientos respecto a la situación que se estaba viviendo. Esa es una realidad. Pero yo diría que hoy día, ustedes deben saber que a través de la asociación y con la ayuda de un consultor de mucho prestigio, hemos presentado un proyecto de ley o un proyecto de mejoría al sistema ISAPRE, que fue de alguna manera lo que la presidenta convocó a esta comisión, en la cual realmente se superan prácticamente todos los problemas que el sistema tiene. O sea, se permite, qué sé yo, el traspaso, no existen la gente con preexistencia, creamos un fondo para lo que es ayudar en lo que es la prevención, en fin, todos los factores que hoy día están. Creamos un organismo que quede establecido previamente para regular lo que son las alzas, de tal manera que quede establecido y que quede establecido por ley para justamente evitar que en el futuro existe ya sea hasta discrecionalidad o arbitrariedad en lo que es este tema. En fin, hay una serie de aspectos que están presentes en esto porque hoy día dentro de la asociación, y yo creo que dentro de todas las otras ISAPRES, porque las otras ISAPRES también están de acuerdo en este proyecto de ley en términos generales, yo creo que hay una serie de cosas que ya hemos asumido. Yo creo que el tema de la tarificación, que fue el tema que partió con yo creo que está asumido que realmente la diferencia por sexo, por ejemplo, hoy día está asumido que no debe ser. El tema que a alguna gente le gustaría que alguien asumiera, aunque yo imagino que las ISAPRES no pueden por definición, porque una compañía de seguro no le contrata un seguro de vida, por ejemplo, a alguien de 98 años. Sería una
soberana estupidez. Las estadísticas se desarrollaron en la contratar, pero le cobra muy caro. O sea, claro, le cobraría tanto que no tendría sentido contratar ese contrato. Le convendría que se muera el día siguiente que paga la prima. Exacto. Bueno, pero a veces no hay tanta suerte. ¿Qué pasa con la gente mayor? La gente mayor no es un tema ya de riesgo, es una seguridad que la gente mayor se va a enfermar, normalmente la gente mayor se va a enfermar mucho más, se van a tener que operar, se quiebran la cadera, el numerito típico, los viejos nos caemos, nos quebramos la cadera, nos quebramos alguna cosa por allá, y esas personas entiendo que son anatema para las ISAPRES, porque ya deja de haber riesgo, es una seguridad de que ese señor es una carga brutal. Y bueno, yo conozco muchos casos, todos conocemos. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Necesitarían un sistema de salud totalmente distinto, que la sociedad dijera, ok, entre los 20 y los 60 o 65 años, la gente hace este juego con las compañías aseguradoras. La compañía apuesta que nunca va a ser necesario usar los servicios de salud, y yo apuesto a que cuando me pase algo me van a pagar todo. Esa es la apuesta. Y con los mayores, el Estado abre sus cariñosos brazos y los recibe en su santo seno. ¿Usted cree que esa sería la manera de... Se privatizan las utilidades y se socializan los costos? Eso. No, a ver, Perfecto. yo creo que dentro de lo que es la tarificación por riesgo, y nosotros lo hemos asumido dentro de esta presentación, está en que nosotros hemos planteado la posibilidad de que haya solamente las tarifas base multiplicada por 0,5, 1 o 1,5. E inclusive se puede llegar al extremo hasta de llegar a tarifa plana. Nosotros hemos planteado esta otra alternativa básicamente para evitar un daño muy grande a la familia. Porque si tenemos un valor homogéneo para todo, se multiplica por el número de integrantes de una familia, y hay mucha gente que, lo dijo el gobierno pasado, que habría 800.000 personas que se tendrían que ver forzadas a emigrar del sistema. Entonces, nosotros hemos propuesto eso, que significa que las personas de más de 50 años ya no tienen alza en los planes. Y un tema que, a pesar de que fue muy menor todo lo que se quiera, pero en la reforma del 2005, nosotros propusimos que separara la tabla de factores a los 64 años. Que no se subiera más, considerando que la gente es jubilada, todo lo demás. Y el gobierno en la época no quiso. Y no quiso porque dijo que era discriminar. Nosotros también propusimos ahí que a la gente se le hiciera un cariño a aquella gente que hacía prevención. De tal manera de que obviamente va en el sentido correcto, de disminuir mejorar la calidad de vida y disminuir los costos. Tampoco se aceptó porque era discriminar. Entonces aquí, en el tema de lo que es ISAPRE, hay muchas visiones que analizar. Ahora, pero es un escenario irreal en cierta medida, que estas propuestas, que pueden ser buenas, pueden ser malas, los expertos lo definirán, tiene que ver con una existencia de una comisión asesora presidencial que ha definido ya con varios de sus integrantes, el secretario ejecutivo, la presidenta de FONASA, que lo que quieren en realidad es reformar íntegramente el sistema de salud en Chile, que quieren, incluso la presidenta de FONASA dijo que el 7%, voy a leer textual, no es propiedad de las personas, sino un impuesto específico a la seguridad social. Un fondo único, es reformar completamente el sistema. ¿Qué van a hacer las ISAPRES? Esa es la decisión de la comisión, que es la que está funcionando ahora. No, lo que pasa vamos a la realidad, digamos. Sí, la realidad está en que la misma ministra de Salud y distintas las autoridades máximas, que son las responsables finalmente de llevar este proceso adelante, son las que han dicho, no, aquí lo que se trata, se convocó a esta comisión para hacer una reforma al sistema de ISAPRES, al sistema privado, no una reforma macro. Y lo que se ha salido de esta comisión es que están hablando a un horizonte de 10, 12 años. Cuando vienen 2, 3 gobiernos entre medio, realmente visualizar qué es lo que puede pasar puede ser el deseo de muchos. Y a lo mejor, haciéndolo bien, a lo mejor hasta se puede hacer. Pero no nos olvidemos que dentro de la Constitución hoy día está no solamente la propiedad del 7%, está el hecho de la libertad de elegir. Y la libertad de elegir permite tener seguros públicos o seguros privados. Así es. Hernán Doren, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Tolerancia Cero. Gracias por la invitación. Cuando volvamos, tocaremos el tema que fue muy noticioso de la resolución de la investigación sobre el caso del sacerdote Gerardo Yuanón en las denominadas adopciones irregulares, y también tendremos a una persona que es hijo adoptado y que forma parte de esta situación irregular, Matías Troncoso. Volvemos en un ratito.